En el primer ejercicio vamos a hacer la lectura del texto, ¿verdad? Dice, una piedra se dejó caer a cierta altura e impactó la superficie del agua de un lago. La ubicación A donde impactó la piedra en el agua, entonces me están diciendo que cuando tiramos la piedra se crean unas ondas expansivas, ¿verdad? Que llegan hasta cierta, por decirlo así, hasta cierta tamaño, dirección o magnitud. Ese punto A donde está el impacto de la piedra sería el centro, ¿verdad? Dice, donde tenemos que el centro está 30 metros al norte y 40 metros al este de la ubicación de P, que es una casa. Posteriormente, el impacto de la piedra formó una onda circular en el agua de ese lago. En ese instante, el alcance máximo de la onda se ubicó a 15 metros alrededor. Entonces, en el plano cartesiano, se puede trabajar exactamente igual que con la rosa de los vientos. Norte, sur, este y oeste. El eje X representa el este y el oeste. El norte y sur representarían el caso del eje Y, ¿verdad? Arriba positivo, abajo negativo. A la derecha positivo y a la izquierda negativo. Entonces, el par ordenado siempre va a llevar el orden de que primero se pone el que está en X, o sea, este a oeste, y segundo el que está en Y, para ubicar el centro. Entonces, dice que la piedra cae 30 metros al norte. Entonces, estamos hablando del norte, entonces va a la derecha. 30 positivo. Si me hubieran dicho 30 al sur, sería igual a la derecha, pero negativo, ¿verdad? 40 metros al este. El este es hacia la derecha. Estamos hablando de valor positivo en el eje X y va de primero. Entonces le ponemos 40. Y por ahí me dijeron que el radio entonces tendría que ser la onda máxima, que fueron 15 metros alrededor de M, ¿verdad? Ok. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones de A del impacto de la piedra con el agua y P, que sería la ubicación de la circunferencia con el alcance máximo de esa onda. Entonces tengo que buscar una circunferencia que cumpla esas dos condiciones. Nos vamos a la primera. Aquí está, ¿verdad? Este 40, 30 y dice que, bueno, el impacto máximo aquí no aparece, pero textualmente nos dijo que esa era nuestro radio, ¿verdad? Nuestro alcance máximo. Ahí está la gráfica de esa representación. Ahora, de acuerdo a la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica? Cuando hablamos de algebraica es lo que nosotros llamamos una ecuación y la ecuación se representa de esta forma, ¿verdad? Como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, vamos a construir la ecuación de esa circunferencia. ¿Cómo se construye? Bueno, x va con el primer valor restándose al cuadrado y y va con el segundo valor igual restándose al cuadrado. Y el radio tiene que estar al cuadrado aquí. 15 a la 2 es 225. Eso lo podemos hacer en la calculadora. Lo puedo encontrar en la calculadora. 15 a la 2. 225. Esta es la representación gráfica de ese problema. Y esta es la representación algebraica. Entonces tienen que leer qué es lo que le están pidiendo. En este caso me están pidiendo cuál es la representación algebraica. Entonces voy a buscar esto en las opciones. X menos 40, Y menos 30 y 225. La opción C. Entonces, en resumen, ponen un gran texto para explicarnos de qué trata la figura o de qué trata el problema. Yo tengo que recoger la información y luego utilizar la información para crear eso, ¿verdad? En este caso, con base en la información, yo obtuve los valores del centro y del radio, ¿verdad? Tienen que recordar esta posición
primero el eje X, o sea, de izquierda a derecha, ¿dónde se movió primero? Este o oeste, la ubicación decía este, 40 metros, entonces por eso 40 va de primero. Si hubiese dicho 40 metros al oeste, entonces yo hubiera puesto menos 40, porque el oeste es un valor negativo. Y el valor de 30 al norte hacia arriba es positivo, entonces el 30 está positivo. Igual, si me hubiese dicho hacia el sur, que este 30 hubiese estado negativo. Esa sería la primera opción. No sé si alguno tiene alguna consulta o duda. Aquí tienen que aprovechar de dónde salió. Sí, ok. La siguiente, en un jardín se coloca un zacate sintético cuya superficie tiene forma circular. La medida del radio de la circunferencia que representa el borde de la superficie de ese zacate es de 4 metros. Ya tengo un dato, un radio de 4 metros. La ubicación S del centro de la superficie del zacate corresponde a, entonces me están diciendo que el centro, bueno, le están poniendo la letra S al centro. Entonces, S tiene que ser la ubicación del centro, que está ubicada 15 metros al este. Entonces, este es hacia la derecha, va de primero, positivo. Y 10, perdón, 10 metros al norte. Y norte es Y arriba, positivo, ¿verdad? Entonces, 10. ¿Cuál es la representación gráfica? O sea, tengo que buscar una gráfica que con estas dos informaciones coincida, cuyas unidades están en metros de la ubicación del centro de la circunferencia que representa el borde de la superficie del zacate. Entonces, por ejemplo, ubico la primera. Este es el radio. Ustedes dicen, el radio va desde 10 hasta 14. De 10 a 14 hay 4. Está cumpliendo la primera condición. Tiene un radio 4. Ahora, en el este tiene que haber 15, pero aquí en el este hay 14. Y en el norte tiene que estar en 10 y aquí está en 15. Entonces, esta ubicación del centro, perdón, para ver, aquí no, si está bien, ¿verdad? El centro es este. Yo agarré el 14, el centro es este. El centro está en 10, está bien aquí. No, pero están al revés los valores, ¿verdad? Siempre tiene que ser primero este y luego norte. Y aquí están al revés en la gráfica. ¿Lo vieron? El primer valor tendría que estar aquí, el 15 tendría que estar aquí. Y el segundo valor, que es 10, tendría que estar acá para que fuese la gráfica. Entonces descarto este primero. Reviso el segundo. Me voy con el radio. El radio es de este punto a este punto. Igual, de nuevo, de 10 a 14 hay una distancia de 4. Estamos cumpliendo el primer requisito, radio 4. Y el segundo requisito es que sea centro, 15 al este, estamos bien. Y después 10 al norte. Y del centro, 10 al norte. Este cumple las dos condiciones, entonces esta es la gráfica. Díganme. De este, que este es un punto que está en la circunferencia. El concepto natural del radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto en la circunferencia. Este punto me sirve a mí para representar el radio. Ese es el concepto intuitivo que tenemos que saber del radio, ¿verdad? Que es del centro a cualquier punto de la circunferencia. Para eso me ponen ese puntito, digamos. El punto importante es este, ¿verdad? Ese es el del centro, exactamente. Y el otro me sirve como para saber hasta dónde va a llegar el radio. Exactamente.
Si ven la otra, con solo ver el radio, que va de aquí a acá, ¿verdad? Del centro al punto, de 15 a 23, hay 8. Ya con esa condición ya no sirve la circunferencia, porque el radio tiene que ser 4. ¿Por qué de 15 a 23 hay 8? Diríamos, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que restemos 23 menos 15, la diferencia que hay entre ellos, ¿verdad? Entonces ya un radio de 8 no me sirve porque el radio que estaban pidiéndome era de 4. Entonces la respuesta correcta es la B. Veamos el siguiente. La siguiente información, un dispositivo electrónico emite una señal inalámbrica de forma circular. Ejemplo, las torres del ICE, los Wi-Fi, ¿verdad? Los routers. Dice que se ubica, me van a dar, la ubicación dice que 10 metros al este y 5 metros al norte del laboratorio de una escuela. Y el alcance máximo de la señal emitida por ese dispositivo es de 5 metros alrededor de este. Entonces, están dando el centro de la ubicación, que sería 10 metros al este, va de primero, positivo. ¿Verdad? Recuerden que este es positivo o este es negativo. Igual siempre hagan la rosa de los vientos ahí. Siempre, ¿verdad? Ubiquémonos. Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Positivo, negativo, ¿verdad? Entonces siempre la ubicación va a ser siempre la misma. Y luego el otro dice 5 metros al norte. 5 metros al norte. La señal que emite cuando habla de alcance máximo, está hablando del radio, ¿verdad? Es de 5 metros. La siguiente representación gráfica, cuya unidad está en metros, muestra la ubicación del dispositivo T, ese es el centro, porque es donde estamos ubicados, y L es el laboratorio, que está ubicado para ver la circunferencia que corresponde al alcance máximo emitida por ese dispositivo. Entonces, otra vez, la pregunta es sobre la representación gráfica. Entonces, la gráfica tiene que cumplir las dos, bueno, aquí nada más bien me dan la gráfica, es. La siguiente es la representación gráfica. Radio 5, lo ven aquí. De 10 a 5 hay 5. Está ubicado en el centro en 10 y luego está ubicado en 5. Entonces, esa es la representación gráfica. Dice, de acuerdo con la información anterior, si desde su ubicación actual el dispositivo se traslada 5 unidades al sur, entonces la representación algebraica, cuyas unidades están en metros de la circunferencia, o sea, de la nueva circunferencia, corresponde al alcance máximo de la señal emitida por ese dispositivo en su nueva ubicación. Ok, entonces, ¿qué se hizo? Agarramos la ubicación del router en norte, ¿verdad? Aquí en el norte. Este es el norte. Y lo que hicimos fue simple y sencillamente bajar la circunferencia. ¿Cuánto la vamos a bajar? 5 unidades. Entonces la circunferencia va a llegar aquí. En otras palabras, vamos a dibujarla de nuevo para entender el movimiento que se hizo. El movimiento que se le hizo entonces a nuestra ubicación, que estaba en 10,5. Este centro nosotros lo bajamos hacia el sur, ¿verdad? Porque decía que estaba 5 metros al sur. Entonces tenemos que bajarlo 5 metros al sur. Entonces nos ubicamos acá en el norte, porque por aquí me tengo que mover y tengo que bajar 5 metros al sur. Aquí va a llegar la ubicación. Entonces, la ubicación de nuestro dispositivo, bueno, va a ser la misma, nada más. El centro va a estar ahora en 10 en X, porque no se movió para la izquierda y derecha, se quedó ahí mismo. Pero bajó 5 unidades. Y si bajé 5 unidades, llegué hasta el 0. El radio tiene que seguir siendo el mismo, porque lo único que hicimos fue mover el router. No hubo cambio de tamaño, solo hubo cambio de posición. Entonces nos vamos a buscar la representación algebraica. O sea, vamos a construir la ecuación. X menos el primer valor y Y menos el segundo valor, que es 0. El 0 no vale nada. Entonces la Y quedó solita. Y 5 a la 2,
25. Esa sería nuestra nueva ubicación, que entonces corresponde a la opción A. Cuando se hable de la palabra traslación, o sea, mover, yo tengo que moverme con respecto a lo que me dicen en la coordenada, ¿verdad? Y la coordenada dice, su ubicación actual se traslada 5 unidades al sur, o sea, solo se mueve de arriba para abajo, 5 unidades, ¿verdad? Quiere decir que la unidad del este no se movió. Es bueno que encierren esa, esa palabra clave. Me dicen a ver si les llegaron. Sí. Ok, recuerden moverse en la rosa de los vientos. Muy importante. Hoy mi hijo estaba en una prueba de mate y cuando me puse a revisar el examen, encontré el examen de él así, precisamente, rayado. Que ustedes tienen que jugar con el ejercicio, o sea, tienen que volverse locos y hablar con el problema. Mira, entonces te moves para tal lado y te bajas y te subís y rayarlo, ¿verdad? Porque de eso se trata precisamente la matemática, de la prueba. O sea, hacer pruebas, sustituir, ver qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces rayen la prueba, el cuadernillo es de ustedes, rayenlo, pongan todos los datos que necesitan y para llegar a la respuesta. ¿En serio? Y no le dan cuadernillo. No, sí tienen que darle cuadernillo. Sí, sí. Ok, ajá, dígame. Sí, porque bajamos. Estábamos en 5 en norte y nos pidieron bajar 5 al sur. Ah, porque no hubo cambio. O sea, me dijeron el centro y me dijeron el radio. Entonces, con esos dos armé la ecuación. Y en la ecuación, muy importante, que se les puse acá la fórmula, siempre hay una resta. Ajá, correcto. Exactamente. En la prueba, cuando es física, o sea, cuando le dan el cuadernillo, esa fórmula aparece atrás en la lista de fórmulas. Ujú. Pero acuérdense ustedes que nada más la fórmula va con menos. Correcto. Yo le voy apuntando ahí fórmulas y cositas que se deben aprender, ¿verdad? Ustedes nada más ahí toman nota y van apuntándolas. Correcto. Y mucho menos con el radio, porque el radio era 15. En la figura es 15. Pero en la ecuación, ¿verdad? El radio tiene que estar elevado a la 2. Entonces, ese 15 a la 2 es 225. Entonces, la primera no puede ser porque está positivo y porque dice 15, no dice 15 a la 2. Ujú. Ok, seguimos. Vamos con la 4. También de circunferencia. Creo que son hasta la 4 o 5 que ustedes ven en circunferencia. Un juego consiste en lanzar una mano, dice, pequeña, con la mano, perdón, una bolsa de arena en una circunferencia, lo que nosotros llamamos en los colegios, que se da mucho, ese juego se llama bochas. Se dibuja o en el suelo una circunferencia y me dan el diámetro. Ok, vean que me dan diámetro, no hablan de radio. Diámetro es de un lado que parte la mitad de la circunferencia hacia el otro lado. Y sí, sí hay 60, porque si ustedes calculan de 40 a 100, hay 60.
Ok, si me dan el diámetro, ustedes lo van a dividir entre 2 para obtener el radio. O sea, el radio es de 30. Entonces, si yo bajo 30 aquí, ¿llego hasta dónde? Si estoy en 100 y bajo 30, 60, 70, correcto. ¿Por qué? Porque bajaría nada más los 30 del radio, ¿verdad? Le quito 30, 70. Entonces, aquí está ubicado el centro. Y me voy y lo trazo aquí. Y para acá abajo también hay otros 30, ¿verdad? Porque este 30 y este 30 hacen los 60 del diámetro. Recuerden, entonces, concepto del diámetro. El diámetro es la unión de dos radios. O puedo decir que el radio es la mitad del diámetro, ¿verdad? Para que lo sepamos clarito ahí. El diámetro son dos radios juntos. Aquí están dos radios, 30 y 30. Y el radio es la mitad del diámetro. Como el diámetro era 60, el radio es 30. ¿Ok? Ese dato es importante. Para los dos lados, para los cuatro lados, mejor dicho, ¿verdad? ¿Ok? Porque ya sabemos que aquí llega hasta 100 y aquí abajo llega hasta 40, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el circulito hasta donde llegaría aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con el mismo dato, el radio. ¿Cuánto mide el radio? 30. Entonces estoy aquí en 80. Le quito 30. ¿Cuántos serían? 50. Entonces, este punto de acá está ubicado en 50. Igual, para este lado, 30, que es el radio, estoy en 80. ¿A dónde está ubicado el otro punto? 110. Ya tengo las ubicaciones exactas, ya sé dónde te vamos a trabajar, entonces vamos a ver las opciones. Dice, Alberto, le vamos a poner a este punto A, lanza una bolsa de arena y esta quedó en el punto correspondiente a 55,60. 55 está aquí, ¿verdad, muchachos? En X, ¿verdad? Y tiene que buscar a quién? A Y, y Y es 60. Entonces, el punto llegó hasta dónde? Hasta aquí. Hasta ahí, porque tiene que ser abajo de 30, ¿verdad? Aquí tiene que estar 60. Aquí quedó A, que es Alberto. Mariano lanza una bolsa de arena y esta quedó en el punto, la vamos a poner el punto M. En X 68 y en Y 115. Entonces, 68 todavía es un poquito más aquí. Y 115, ¿qué pasa con 115? Se pasa porque quedó aquí en 115. Entonces, don Mariano tiró la bocha y quedó aquí afuera. Y luego Gerardo lanza una bolsa de arena, le vamos a poner el punto G. Y en la arena dice que quedó en X 90 y Y 65. Entonces 90 aquí después del 80, ¿verdad? Y 65, ¿cómo a dónde? Por ahí, ¿verdad? Por ahí, porque aquí estaba el 60, correcto. Entonces aquí quedó Gerardo. Exactamente. Dice, de acuerdo a la información de anterior, perdón, la bolsa de arena quedó en el exterior de la circunferencia, corresponde a lanzada por Mariano. Se salió. Entonces la respuesta correcta sería Mariano. Sí, 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 no, sí le dan un cuadernillo para rayar.
De eso no se preocupe. Y sí, tienen que hacer todas esas cosillas. Igual, son 35 ítems. Y yo creo que 40, ajá, 35, 40, por ahí anda. Y al final les tienen que dar, creo que son 2 horas y media, 3, por ahí andan. Ok, el quinto es muy parecido, también de circunferencia. Ok, dice, me dan la siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros. Muestra la ubicación de la circunferencia, otra vez, cuya medida del diámetro es 6. Entonces, radio, 3, correspondiente al borde de un terreno, dice. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el punto del centro está acá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuál es la ubicación de ese centro? Utilizamos el radio, ¿verdad? Aquí a 6 bajamos 3, que es el radio. Llegamos hasta dónde? Hasta 3, correcto. Y aquí hago lo mismo con los puntos externos de nuestra circunferencia. Estamos en 8 y me tengo que devolver 3, ¿verdad? 5. Estamos en 8 y le sumamos 3. 11. Ya tenemos identificada nuestra circunferencia con toda su información. De acuerdo a la información anterior, se desea construir un camino de forma de recta, ¿ok? Cuya representación algebraica sea x igual a 12. Entonces me voy para x y me ubico en 12. El 12 está aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a trazar la recta que pase por ahí. Esa va a ser nuestro camino, ¿verdad? Vamos a tirarlo hacia ahí. Esta va a ser nuestra recta. Bueno, un poquito distorsionada. Ahí. Ahora sí. Esa es nuestra recta. La recta pasa primero me dice, la letra me dice dónde la debo pasar, o sea, aquí me está diciendo en X y aquí en la posición, en 12. Entonces la recta que representa ese camino corresponde a la circunferencia que representa el borde del terreno, será una recta exterior, una recta secante y una recta tangente, dice. Ok, es exterior. La recta secante se va a ver así, la circunferencia y dos puntos la tocan. La recta tangente se va a ver así. Toca en un solo punto la circunferencia y forma un ángulo recto con el radio. Ese se llama tangente. Entonces la secante toca dos veces la circunferencia, la tangente toca una vez y la exterior es fácil, no la toca. No toca nada. Ese es un punto regalado, ¿vieron qué fácil? Ok, salimos de circunferencia y nos vamos a geometría plana, toda la parte de polígonos regulares e irregulares. Recomendación: el último día antes de la prueba, no se pongan a hacer ejercicios. Apréndanse en fórmulas. Viendo ejercicios se pueden aprender las fórmulas. Aquí les voy apuntando siempre fórmulas, ¿verdad? Dice así: la siguiente información representa una superficie lateral, lo que nosotros llamamos una fachada de un edificio, la parte del frente, ¿verdad? Que está compuesto por dos triángulos y un rectángulo. Ok, ahí se ven las figuras. Aquí tengo primero este rectángulo, por acá tengo un triángulo y por acá tengo otro triángulo. ¿Ok? De acuerdo a la información anterior, si se requiere pintar la totalidad de esa fachada, primera palabra clave, cuando vamos a pintar, nosotros necesitamos saber el área de cuánto vamos a pintar. Y la segunda palabra clave es esto. Cuando hablamos de metros cuadrados, hablamos de área.
Cuando solo me dicen metros o metros lineales, se llama perímetro. ¿Ok? Ahora, inteligentemente, el ejercicio viene partido en tres figuras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las áreas de las tres figuras y luego ¿qué hacemos? Las sumamos. Primera figura, área del rectángulo. Desde la escuela la maestra me enseñó que es base por altura. ¿Cuánto tiene de base este rectángulo? La base puede ser este o este elemento. ¿Cuánto mide? 8. Y la altura es esto. 8 por 4, 32. 32. Ya tengo la primera área. Segunda área. Le puse de 2 a este triangulito de arriba. Ok. Otra fórmula de mi maestra de la escuela, que antier la vi, por cierto. Base por altura dividido entre 2. Entonces, la base de ese triángulo, ¿cuánto mide? 8. La altura es esta parte, ¿verdad? ¿Cómo calculamos esta parte? Es lo mismo que este segmento de acá. Si todo el segmento que aquí me tienen dibujado mide 6, pero yo le quito esta parte de aquí, ¿cuánto mide esto de acá arriba? 2. Esa es la altura. Entonces, 8 por 2 dividido entre 2, decía mi profe del cole, cancelo y cancelo y me queda 8. Ay, amén, amén, hermanos. Ok, voy con el tercer triangulito. La misma fórmula, ¿verdad? Porque estamos hablando de la misma figura. Base. Esta es la base. ¿Cuánto mide esa base? Si todo mide 10 y le quito estos 8, entonces aquí me quedan 2. ¿Y la altura? 4 porque es la misma que esta, ¿correcto? Dividido entre 2, 4. Sumamos todo eso, 44. Eso es geometría de la escuela. Facilísimo. No, no, como de quinto, sexto, pero sí, sí, es facilísimo. Lo que tienen que hacer es, como les dije al principio, visualizar, ponerse ahí, aunque la gente los vea como locos, ponerse como locos, hablar con el ejercicio, mira si le hago esto, pero aquí tengo que quitarle esta parte. Esto que hice yo, ¿verdad? Utilizar los valores de un lado al otro, porque son figuras, llamémoslas simétricas, ¿verdad? Si aquí mide 4, aquí también, entonces si medía 6, le quito estos 4 entonces me quedan 2 arriba, ¿verdad? Hablar con la figura, sacar, desmenuzar todo, rayarlo y empezar a hacer cálculos, ¿verdad? Tienen la ventaja de que tienen una calculadora científica, entonces todos los procedimientos de cálculo son excesivamente fáciles y rápidos con una calculadora. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es montar la información. Vamos al siguiente. Aquí hay dos formulitas, ¿verdad? Ya vieron dos formulitas, la del rectángulo y la del triángulo. Dice la siguiente. Luis es un ingeniero civil y está diseñando una zona de descanso y otra para juegos. La forma que tendrá la zona de descanso es de un hexágono regular. Okay. Un hexágono regular, hexa significa 6 lados. Y la característica de los hexágonos es que sus 6 lados son igual a sus 6 radios. Eso me lo tengo que aprender. La otra zona, la de juego, será un triángulo equilátero. Ah, aquí me cambian el triángulo. Es un triángulo equilátero.
equilátero significa que sus tres lados son iguales. O sea, los tres lados son iguales. Dice, además, se requiere que un lado de la zona de descanso tenga la misma medida que el lado de la zona de juego. Ah, ok, entonces. No me ponen la figura los desgraciados. Perdón, pues, señor, se me fue la palabra. No me ponen la figura, pero lo que quieren es esto. No, que ustedes se la imaginen y se la pueden dibujar excelente. Entonces, el hexágono tiene 6 lados. Algo así. Se requiere que un lado de la zona de descanso tenga la misma medida que el lado de la zona de los juegos. Entonces, así. El triangulito tiene que tener la misma medida. Esto. Entonces, ¿qué indica eso, muchachos? Que lo que mida cada uno de los lados, porque hablamos de regular, entonces podemos decir que cuando son regulares, los lados son iguales. ¿Ok? Entonces, el perímetro de la zona de descanso, ¿cuál es la zona de descanso? El hexágono. Ajá, entonces, el perímetro del hexágono es de 72. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? El perímetro en los polígonos regulares es esa fórmula, muchachos. N por L. ¿Qué significa esa fórmula? Que voy a multiplicar N lados por la medida de los lados. ¿Ok? N significa la cantidad de lados de la figura. En este caso el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. Y L significa la cantidad de lados. Pero si ustedes ven, no me dieron información del triángulo, ¿verdad que no? Solo me dijeron que en el hexágono el perímetro era 72. Bueno, ya tengo el perímetro. El perímetro es 72 y tengo que buscar qué número multiplicado por 6, porque es un hexágono, me da 72. Si se sabe en la tabla del 6, excelente. Y si no, nada más dividen 72 entre 6. ¿Cuánto es 72 entre 6? Ah, entonces, cada lado de mi hexágono, 12, 12, 12, 12, 12 y 12. Porque recuerden que el perímetro es la orilla, ¿verdad? Si yo sumo estos 12 más 12 más 12 más 12, me tiene que dar 72. Ajá. Ah, ok, ya tenemos la información de nuestro hexágono. Ahora sí, me están pidiendo en la pregunta, ¿cuál será el perímetro, pero de la zona de juegos? Que la figura es un triángulo, ¿verdad? Y como es regular, vean que aquí coinciden, ¿verdad? Entonces, en el triángulo también mide 12. El perímetro sería los tres lados del triángulo por lo que miden los lados. Y 3 por 12, 36. Desventaja del problema, no hay figura. Entonces nos hacen pensar, imaginar cómo se va a ver la figura. Por eso tengo que ir. Ajá, exactamente. Saber qué es un hexágono. Normalmente las figuras que se trabajan son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. Porque son los tres polígonos que son, digamos, tienen cierta relación. Es más, dentro de un hexágono hay 6 triángulos equiláteros. Si ustedes trazan rectas aquí, entre sus diagonales se forman los 6 triángulos. Y esos 6 triángulos son iguales. Por eso tienen cierta relación estos dos. ¿Ok? Entonces, me decían que las figuras, una de hexágono y la otra triángulo, coincidían en uno de sus lados. Entonces, esta condición nos salva la tanda, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque si coincide el triángulo aquí
con el lado del hexágono. Entonces, si aquí mide 12, al ser un triángulo regular, todos tienen que medir 12. A diferencia de los de arriba, que los de arriba se llaman irregulares, porque todos los lados son diferentes, ¿verdad? Entonces, la palabra regular ya nos da una, llamemos así, una ventaja de saber que todos los lados son iguales. ¿Ok? Entonces, sacando la medida de los lados con el perímetro, vean qué fue lo que hice yo. De un número multiplicado por 6 que me dé 72. Si no me sé la tabla del 6, lo hago al revés. Entonces, 72 entre 6, 12. Y lo prueban. Ustedes tienen que probarlo, probarlo. Y si L es 12 por 6, tiene que darme el perímetro, 72. ¿Ok? Tienen suficiente tiempo, ¿verdad? Si a ustedes les cuesta mucho esa interpretación de figuras en geometría, les recomiendo que dejen esos problemas de último, porque la cabeza de nosotros es como un músculo. Entonces, en lo de la ecuación de la circunferencia, calentamos. Por aquí apenas estamos entrando en calor, tal vez la mente no nos ayude. Entonces, déjenlo por ahí y si se pueden devolver más adelante, ya cuando ya terminen a resolverlo, genial. Nunca pasen un ejercicio y lo dejen ahí a lo que Dios salga. Cuando ya terminen, se devuelvan. Y en la mente de nosotros es como un músculo. En el momento que lo agarramos más caliente la mente, más fácil son los ejercicios. No, no se pueden embotar. Al contrario, ya van a tener más ideas más adelante. Ok, ahora seguimos siempre en la parte de geometría. Dice, la siguiente representación gráfica representa una superficie de un cometa, lo que nosotros llamamos papalote, ¿verdad? Que Javier elaboró. Ojo con esta información. Siempre revisen la información. La medida de cada lado del cuadrado de la cuadrícula es de 10 centímetros. Vean que los desgraciados no me ponen números, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? De identificar cuánto miden. Entonces, aquí mide 10, aquí mide 20, aquí mide 30, aquí mide 40. Porque están de 10 en 10. ¿Lo ven? Y si no uso esta información, estoy frito. Ok. De acuerdo a la información anterior, si él requiere cubrir el papalote en la totalidad de la superficie, ¿cuántos centímetros cuadrados? ¿Qué significaba eso? Como mínimo debe o requiere Javier para de papel. Ok. Ese papalote está medio chueco, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a sacar nuestra imaginación y vamos a crear figuras básicas. Por ejemplo, si yo trazo aquí una línea, aquí tengo un triángulo grande y aquí tengo un triángulo pequeño. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar el área de los dos triángulos y después, ¿qué hacemos? Lo sumamos. Ok. Vamos con la figura uno. Está al revés, ¿verdad? La figura uno, pero no importa. Podemos seguir calculando el área del triángulo. Base por altura dividido entre 2. Base, este segmento de acá. ¿Cuánto mide? 40, porque cada cuadrito representa 10 centímetros. Base tiene 40. La altura sería esta sección de acá. 30 dividido entre 2. Creo que son 600. Pregúntenle a su calculadora. Ajá. No, 1200. ¿Cuánto les dio? 40 por 30 entre 20. 60. 60. Ah, sí, porque el B sí y el CER tiene razón. Y serían dos. Nada más yo estaba poniendo el cero de abajo, pero no, son 60. 60. Área 2. El mismo triangulito de arriba con la misma formulita para calcular el área 2. Entonces, base sería la misma porque están pegados de la misma base, ¿verdad? 40.
La altura es de 10. 40 por 10 entre 2. Uy, esperen que yo cometí un error aquí arriba, muchachos. No sé, yo estaba bien. No sé por qué, de dónde saqué ese 20. Sí, estaba bien. Sí, ¿de dónde lo saqué? No sé. Estaba bien. Yo, yo estaba bien. Sí, estaba bien con el 600 yo. En mi mente lo había hecho bien, pero lo había multiplicado, lo había anotado mal. Ahí serían 200 en este. Sí. Ok, entonces ya tenemos la medida de las dos figuras. ¿Cuánto requiere mínimo? 700. Sí, correcto. Sí, porque no, yo tengo un lápiz, no puedo usar el lápiz, lo guarden, carísimo. Ok, ahí está entonces. De ver tanto cero le puse un cero, fue. Entonces, tengo las dos figuras, ustedes tienen que imaginarse, ¿verdad? La forma más fácil de partir la figura y que me calce, por decirlo así, en la menos cantidad de figuras, porque por ahí yo veo estudiantes que hacen que cuadrados, que rectángulos, que esto, después quito el otro, no. Sí, y que ojalá las figuras queden sentadas. Sentadas quiere decir que alguno de sus lados que coincida con el eje X o que coincida con el eje Y. Que no queden torcidas de lado, ¿verdad? Porque ahí sí no se pueden medir. Sí se pueden medir, pero se utiliza un procedimiento mucho más largo. Entonces, que quede todo sentado con el eje X y el eje Y. Ajá, que dice como irregular, correcto. Entonces, quedamos con 800 centímetros cuadrados de papel como mínimo. Otra de geometría. ¿En serio? Ah, bueno, me avisa. Voy. La siguiente dice, corresponde a la superficie de un terreno. Otra vez, información importante, ¿verdad? Cada cuadrito mide 10. No me los pusieron, los desgraciados. Entonces, por ejemplo, en esta parte del terreno, ¿cuánto tenemos de frente? 20. Y aquí, 20 igual. Ajá. Este otro segmento de acá, 20 también. Por aquí, vean qué fácil que es. Y aquí a este lado, 40. 40. Y tenemos una pega, porque aquí me pusieron una parte redonda, ¿verdad? Por ahí puede ayudarnos un señor prehistórico de las matemáticas. Ahorita lo vamos a revisar si me va a ayudar. Exactamente. De acuerdo a la información anterior, si se requiere colocar un alambre, según mi abuelo, el alambre se pone por la orilla, ¿verdad? Eso nosotros en matemáticos, lo que nosotros decimos en el monte, la orilla, en matemáticas se llama perímetro, ¿ok? Y el perímetro simple y sencillamente es sumar los lados, ¿ok? Ya tenemos la mayoría, nos hace falta esa parte fea. Entonces vamos a tratar ahí a lo que más se aproxime a crear triángulos rectángulos para aplicar el teorema de Pitágoras. Que me va a faltar, no importa, ya sabemos que tiene que ser un poquito más de eso, ¿ok? Entonces, con los dos triángulos
la medida de este cateto, según Pitágoras, es de 20. Y el otro cateto de aquí arriba es de 10. Voy a encontrar la hipotenusa. Don Pitágoras dice que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 20 a la 2 más 10 a la 2. O sea, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, con esa información voy a aproximar cuánto mínimo sería ese segmento. ¿No se lo dio en raíz? ¿Cuánto es en raíz? 10 raíz de 5, ¿verdad? Ok. Vamos a trabajarlo como raíz mejor, más exacto. Y aquí el cateto de acá es 20 y aquí también es 10. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo mismo, se va a quedar exactamente igual. ¿Por qué va a quedar igual? Porque la dimensión de los catetos del triángulo de la derecha es la misma que los catetos del triángulo de la izquierda. ¿Lo vieron? 20 y 20 y este es el mismo lado. Entonces no hay necesidad de calcularlo porque ya sabemos que nos va a dar 10 raíz de 5. Ahora sí, el perímetro va a ser empezar a sumar 10 raíz de 5 más 10 raíz de 5 más 20 y ahí voy sumando todos los lados y apuntamos a ver cuánto nos da la suma de todos esos segmentos que ya tenemos identificados ahí. La, la 6, la C, dice que es, vamos a ver, 120. Sí, como mayor a 120, ¿cuánto le da? Exacto, el número exacto. Recuerden que este segmento no se mide, ¿verdad? Este de acá. Cuidado, miren eso. Ajá, correcto. Las dos raíces que representan la curva, ¿verdad? Más lo que está por fuera. 2, 4, 6, 8. Serían 120 por fuera, ya planito, ¿verdad? Más las dos raíces. El perímetro total es de 164,72, ¿verdad? Sí, 164,72. Tiene que ser más de 160 y menor que 180, correcto, la C. La van tocando, pues. No la cierro, déjala trancar. Mira, con esa ropa para allí. Ajá, por así se dice, pues. Entonces, ¿estamos claros ahí con la suma de los lados? Excelente, ok. Vamos a la siguiente. Dice, Mariana es diseñadora y creó dos centros de mesas a partir de un cilindro circular recto de plástico. ¿Qué es un cilindro circular recto? Bueno, más o menos, ahora que ustedes hablaban con los de los pilot, más o menos como un pilot, ¿verdad?
Pero la diferencia, digamos, es que la mayoría de cilindros, bueno, los Willas en mi cole tienen otro ejemplo, ¿verdad? Nada más que a mí no me gusta utilizarlo. Ellos dicen, profe, el cilindro es como un salchichón. Sí, es como un salchichón. Sí. Yo no, a mí no me gusta usar ese ejemplo, pero sí, ahí está, es como un salchichón, ¿verdad? Ok, dice que para obtener los centros de mesa se realiza un corte plano oblicuo a sus bases y sin intersecarlas. Oblicuo es lo que en matemáticas se llama oblicuo, nosotros en la vida cotidiana lo vamos a llamar de lado, macheteado. O sea, como que yo venga y le hago un corte así. No, así. Esa figura que se genera cuando corta el elipse pareciera redonda, pero el nombre original no es un círculo, es un elipse. Si el corte es paralelo, o sea, así, lo que se genera es una circunferencia. Por eso me ponen en las opciones una circunferencia. Si el corte es perpendicular, perpendicular es de arriba hacia abajo, entonces donde yo corto el cilindro de arriba hacia abajo, no sé si, bueno, sigamos con el ejemplo del salchichón, o más fácil, un estañón, yo lo corto aquí y donde lo abro, ¿qué me queda? La figura, cuando lo abrí, adentro, un rectángulo. Entonces, ¿qué se tienen que aprender? Que si en la condición dice que el corte es un plano oblicuo, la respuesta va a ser elipse. Si el corte es un plano paralelo a la base, la respuesta va a ser circunferencia. Y si el corte es perpendicular, se llama un rectángulo. Eso solamente pasa en el cilindro circular recto. No, cuando habla de corte perpendicular, el paralelo genera la circunferencia y el perpendicular es como el corte del estañón, genera el rectángulo. Esa es teoría, muchachos. Eso ni siquiera es tanto cálculo, ¿lo vieron? Es pura teoría. Que se tiene que aprender eso. En la pregunta del cilindro circular recto le van a preguntar por el elipse, por el rectángulo, por la circunferencia. El machetazo de lado, que se llama corte oblicuo, entonces se llama elipse. El paralelo se llama circunferencia y el perpendicular se llama un rectángulo. Ok. La 11 dice una lámpara, perdón, se fabrica a partir de una esfera de vidrio. Ok. Una esfera es como una bolita, ¿verdad? Como la esfera del dragón. Tenemos la esfera. Y dice que le vamos a hacer un corte plano para la abertura. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Porque si no le corto la esfera, no sé dónde voy a poner la candela o la bombilla, ¿verdad? Entonces aquí va a tener una abertura circular. ¿Ok? Quitamos como cuando pelamos una naranja y le quitamos la parte de arriba para sacarle el juguito, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, dice, la medida del radio de la esfera, ok, me dicen el radio de la esfera.
Del centro de la esfera, puedo tirarlo para cualquier lado. Voy a ponerlo para acá. Una raya muy fea. Vamos a tirarlo para acá. Aquí está el radio de la esfera. El radio es nada más que toque la circunferencia. Ahí, en la parte de afuera de la esfera. Ahí. Ese es el radio de la esfera. Ok. Es de 20. Ok, aquí hay 20. Cuando se realizó el corte, o sea, este es el corte aquí, ¿verdad? El centro de la abertura de esa lámpara está a 12 centímetros de la esfera. Entonces quiere decir que de aquí, desde donde se hizo el corte al centro de la lámpara, de la esfera, hay 12. ¿Qué figura se formó ahí? ¿Quién trabaja en triángulos rectángulos? ¿Quién es el señor que trabaja con los triángulos rectángulos? Pitágoras. Entonces, esta siempre se va a utilizar Pitágoras. ¿Cuál es la medida del radio de la apertura? O sea, este radio de acá. Recuerden que aquí la hipotenusa siempre es el que está al frente del ángulo recto, ¿verdad? Entonces ya tengo la hipotenusa. El radio sería un cateto. Entonces Pitágoras dice que para el cateto sería igual la raíz cuadrada, pero primero va la hipotenusa menos el otro cateto. Recuerden que para obtener la hipotenusa se suma, pero para los catetos se resta. Y ojo, el orden es importante porque vean, si yo lo pongo al revés, vean lo que me va a decir mi amiga calculadora. Si se pone al revés, error. Por eso el orden es importante. Tiene que ir el mayor primero porque las raíces no pueden quedar negativas. Entonces, 20 a la 2 menos 12 a la 2. Entonces, el radio de esa apertura de la lámpara es de 16. Acuérdense que de el orden cronológico de las preguntas va a ser el mismo. Después del cilindro viene el de la esfera. Y siempre en la esfera va a venir para averiguar alguno de los segmentos con Pitágoras. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que yo hice, hacer la figurita e ir pasando los datos a la figura. Cuando les den en el caso del radio de la esfera, va del centro a cualquier parte. También la pude haber tirado para acá el radio, para que coincidiera con la parte de abajo. Y recuerden que el radio va a cualquier parte de la esfera. Entonces yo lo hice a mi antojo que pegar aquí, para que formara el triángulo. Listos. Empezamos ya con la parte de funciones. Dice, para los ítems 12 y 13 considera la siguiente información. Es fundamental la lectura. La lectura es, aunque parezca ilógico, ¿verdad? En un examen de matemáticas es fundamental. Identificar bien los valores, ¿verdad? La siguiente representación gráfica representa, dice, la rapidez Vx en kilómetros por hora de un avión durante un viaje en función del tiempo X. Y aquí la gráfica me lo dice, ¿ven? El tiempo X. Estoy trabajando la rapidez Vx, ¿verdad? Ok, ese viaje va a tener un X, o sea, un tiempo entre 0 y 300. Estamos hablando de minutos. ¿Cuál es la rapidez del avión en kilómetros por hora transcurridos los primeros 100 minutos? Claro, eso es aquí en el tiempo, ¿verdad? Y los graciositos estos no pusieron el 100. ¿A dónde está el 100? Aquí. Ajá, entonces, de ahí parto a la gráfica a buscar cuál es la rapidez. La gráfica está arriba.
Entonces quiere decir que la rapidez es de 600. Hasta arriba ahí. Ese es el punto, por decirlo así, máximo de rapidez. Exactamente donde choca. Ya tenemos la primera. Conforme el avanzó, dice, el tiempo entre los 250 minutos y 300, o sea, estamos hablando de este intervalo acá. Desde el inicio de ese viaje, la rapidez de ese avión fue, entonces, en ese intervalo acá, ¿cómo fue? Constante. Agarremos el avioncito aquí, ¿verdad? El avioncito de nosotros viene de aquí, ¿verdad? Primero subió, ¿verdad? Para empezar a agarrar altura. Ya cuando llegan a la altura máxima, ellos se mantienen constantes. Y después, a los 150 minutos, empezó a bajar. Se mantuvo constante de 200 a 250. Y donde me están diciendo qué pasó. Disminuyó. Decreciente, correcto. Muy fácil, ¿verdad? Eso, con solo leerlo. Ok, viene el uso de calculadora. Cuando ya me empiezan a poner fórmulas y números, usamos la calculadora. No, es lo más fácil, más bien. La cantidad n de personas que asisten a un concierto está modelada por la fórmula nx igual a 10.000 menos 2x a la 3, donde la x representa el precio en dólares que tendrá cada una de las entradas de un concierto. El precio va a variar entre 8 y 12 dólares. De acuerdo a la información anterior, si cada una de las entradas de ese concierto tendrá un precio de 10 dólares, entonces ¿cuántas personas asistirán a ese concierto? Entonces me voy para la calculadora y lo que voy a hacer es una sustitución. Voy a poner en mi calculadora lo de la fórmula, 10.000 menos 2 por x, que x vale 10 a la 3. Sustituir, eso se llama, en matemáticas se llama cálculo de imagen, sustituir la letra por algún valor asignado. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, aproximadamente asistirán 8.000 personas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vean que lo que hicimos fue sustituir el valor de la X por lo que decía el problema. ¿Verdad? Yo leo que aquí dice 10.000 dólares el precio y aquí mismo me decía que X representa el precio en dólares. Entonces ya me están dando el precio. La siguiente es de inversa. Dice así. La siguiente representación gráfica corresponde a la función f, que determina la cantidad de agua Y en litros que contenía un tanque en función del tiempo X. X está dado en minutos transcurridos desde que empezó a llenar el tanque, que más o menos dice que trabaja de 15 a 35 minutos. De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es la representación de la gráfica? Este símbolo representa la inversa. Cuando me dan una gráfica, ustedes vienen y agarran primero el X, ¿verdad? Recuerden que el par ordenado es X, Y, ¿verdad? Entonces primero agarro el X, en este caso este X de este punto de arriba es 35 y el Y es
70. ¿Y el de este punto cómo quedaría? ¿Cuál es el primero? 15, correcto, porque primero agarro el de X y luego el de Y, que sería 30. Entonces, en la gráfica de la inversa le vamos a dar vuelta a los puntos. 70 primero y 35 es, ¿verdad? El otro. Ajá. 70 y 35. El primer punto los cambié de posición, ¿lo vieron? Entonces el otro quedaría 30,15. Y vamos a buscar una gráfica que tenga esos dos puntos. La primera dice 70,35. Está bien, si lo cumple. Y el segundo dice 15,30. No, no la cumple, esta no. 70 de primero, ajá, si la cumple, 35. Y el otro dice 30,15. ¿La cumple? Esta es entonces la inversa. Es la inversa, correcto. Ok, la siguiente. Otra de gráfica. En la siguiente representación gráfica corresponde la función T que determina la temperatura T de X en grados Celsius de un horno en función del tiempo a los X minutos transcurridos a partir del inicio de su utilización. El horno se utiliza, dice, de 0 a 6. En este caso es X minutos, ¿verdad? 0 a 6 minutos, porque la X representa en minutos. Ok, ahí está la gráfica y dice así. De acuerdo a la información anterior, para realizar un control de calidad del uso de ese horno se requiere determinar un posible intervalo donde el dominio de esa función tenga inversa. Entonces, para que tenga inversa, la función tiene que hacer un solo movimiento. O solo crece o solo decrece. No puede tener dos. ¿Ok? Entonces, veamos las opciones. De 0 a 3, primer intervalo. A la pucha, no está el 3. Ah, pero está aquí, ¿verdad? Entonces, veamos lo que hace la gráfica de 0 hasta llegar hasta el 3, ¿verdad? Hasta aquí. Empezamos con la gráfica. Empezamos de aquí, ¿verdad? Primero sube y luego se mantiene constante. ¿Cuántos movimientos hizo la gráfica? Dos. Ese no, entonces. Ese no. Segundo intervalo, de 2 a 4. Ok, me ubico en el 2. Y de 2 a 4, ¿cómo está la gráfica? Menos, entonces, porque no tiene inversa lo que sea constante. Entonces, si no es Chana, es Juana, por aquí, ¿verdad? De 4 a 6. ¿Qué pasa de 4 a 6? Solamente crece, solo hay un movimiento, ¿verdad? Entonces, ese es el único intervalo que se puede utilizar. De 0 a 3 no se puede porque de 0 a 3, recuerden que el 0 está aquí, ¿verdad? De 0 a 3, primer movimiento que hace la gráfica es subir y luego se mantiene constante. Y solo puede ser o para arriba o para abajo. El segundo no es porque se mantiene constante. Y el tercero es el único que sirve porque es una parte creciente.
Siguiente de inversa también dice, la función R que determina el punto o el monto total, perdón, RQ en colones que se paga el alquiler de una bicicleta está dado por RQ igual a 25Q más 15, donde Q representa el número de días de la bicicleta, del alquiler de ella, que se puede utilizar de 1 a 10 días. De acuerdo a la información anterior, se desea determinar la función Q relacionado con el número de días del alquiler de la bicicleta. Vean, vean lo que ponen aquí. Aquí dice QR, ¿verdad? Pero la función está en RQ. Esto se llama inversa. Lo contrario. Entonces, vamos a crear una fórmula contraria. ¿Cuál es el criterio de Q? Entonces, lo primero que van a hacer es quitar RQ y poner Y. Y ponen la fórmula. ¿Ok? Y va a estar representando la letra R, ¿verdad? Si quiere ponen R también. Yo siempre trabajo con, sí, si quiere ponen Q, la Y, perdón, o si quieren le ponen R. Es indiferente porque al final el procedimiento va a ser lo mismo. Ok. ¿Cuál es la idea del criterio? En este caso, cuando me pidan el criterio, yo tengo que despejar, o sea, dejar solita la Q. Ajá. Primer procedimiento que se despeja son sumas o restas. Y segundo, multiplicación o división. ¿Ok? Entonces, según el primer procedimiento, ¿cuál es el primer valor que se mueve? ¿El 25 o el 15? El 15 porque está sumando, ¿verdad? Lo pasamos con la R o con la Y al otro lado. ¿Y qué pasaría a hacer? A restar. Y me queda 25Q. Recuerden que cuando un número y una letra están juntos, ¿qué operación representan? Que se están multiplicando. Voy a ponerle aquí un palito abajo para que sepamos que es Q porque parece como un 9. Entonces, si aquí está multiplicando, yo lo paso al otro lado, ¿a qué? A dividir. Y entonces lo pasaría a dividir todo. R menos 15 entre 25. Esa sería la función inversa. Sí, muy parecido a física, correcto. Y cuando me mande los materiales, ahí vemos qué es y le hacemos. Sí, sí, sí. Física mate es más fácil todavía. Yo solo trabajo conectado tarde. Hoy es porque es sábado. Miércoles en la noche. Sí, tal vez podría porque la licencia se me vence el miércoles. Pero ya el jueves ya estoy trabajando. Como a las 9 para el de física. Déjeme buscar primero, Blon. Acuérdeme mañana buscar ahí en un grupo. Pero viene general. Ah, es que sí hay una torta, porque si fuese solo física, sí, porque es que el general trae química y física.
No, no, yo en biología era bueno, pero en química sí no tuve muy buen profe y son poquitas las cosas, solo la tabla periódica me acuerdo un poquito. Este, sí, 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 sí. Pero voy a preguntarle primero al compañero de física si él más o menos tiene algún material específico. Acuérdeme mañana. Ok, en la 18 muy similar, vean que me dan la función K que está determinado el ingreso mensual, KM, en dólares, para obtener una nutricionista, dice, está dado por KM igual a 75M más 200, donde M representa la cantidad mensual de sesiones de consulta ofrecida por la nutricionista, de 0 a 50. De acuerdo a información anterior, si para efectos de hacer una proyección a corto plazo, la nutricionista requiere determinar el criterio de la función M, que relaciona la cantidad mensual de sesiones, MQ. Entonces, aquí dice MQ, pero la función de nosotros está en, perdón, MK, y la función está en KM. Entonces, estamos hablando de inversa igual, correcto. Quiere decir que se van a topar con uno o dos ejercicios de inversa. Ok, entonces, vamos a poner en este caso K y vamos a despejar la M. ¿Qué valor movemos primero? 200 lo paso a restar. Y me queda a la derecha el 75M. ¿Y lo paso a qué? A dividir, correcto. Lo paso acá abajo a dividir todo. Entre 75 igual a M. Es la que más se parece, ¿verdad? Sí. No, es lo de nosotros es como lo de Rocío Dúrcal, amor eterno. Ok, vamos con la siguiente. Seguimos en funciones, esa es la parte más grande del examen. Entonces ya vean que ya hablamos mucho de sustitución, hablamos mucho de inversa, de gráfica, ¿verdad? Las posibles siguientes igual van a hablar mucho de qué es sustitución y la identificación de funciones. Entonces, esta dice que es la temperatura T en grados Celsius medida por una persona está dada por la función TD igual a menos 4 raíz cuadrada de D más 2 más 50, donde D representa la distancia en metros que se ubica esa persona desde un calentador. Aproximadamente la distancia está entre 2 a 98. De acuerdo a la información anterior, si esa persona se ubica a una distancia está representada por D, ¿verdad? De 62 metros, ¿cuál es la temperatura medida por esa persona? Entonces voy a cambiar esta D por 62. 62 más 2 más 50. Creo que eso tiene que dar como 18 grados. Exactamente. Error número uno que podemos cometer es no sacar de la raíz los valores, como en este caso 62 más 2, ahí le doy para la derecha y ya más 50.
Porque si pasa así, me da algo rarísimo, ¿no? Entonces, tenga de que está mal, correcto. Está mal escrito. Ok, dice, considera la siguiente información. El monto total en colones que paga en una casa por el consumo de electricidad está relacionado linealmente con la cantidad de kilovatios por horas consumidos por cada mes. La siguiente tabla muestra la cantidad de kilovatios por hora consumidos y el monto total que se debe pagar por el consumo de electricidad en 2 meses del año, que me dan los meses y los consumos. Y esto es lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar a nuestra calculadora y vamos a probar cuáles de las fórmulas que están aquí en la opción A, B y C coinciden con ese consumo. Por ejemplo, la primera fórmula dice 22.000 por X. Ya sabemos que aquí en la misma información que dice aquí, la cantidad X de kilovatios por hora es, ¿verdad? Entonces, esta X vale 150 en el mes de marzo, más 120. Entonces, utilicé la formulita y cambié esta X por 150. ¿Cuánto pagamos? 300.000 pesos. Esto está malo porque teníamos que pagar 40. De esta no es la fórmula. Entonces, borro, tanteando las fórmulas. 120.000 por X, o sea, por 150 más 22. Diablo, 1.800.000. Y lo que vamos a pagar son 40.000. Y la última dice 120 por X, que son 150 más 22.000. Pagamos 40.000. En el mes de junio, quito el 150 y pongo, ¿cuánto pagamos cuánto usamos en junio? 200. Vean, 46.000. La última es la que coincide con los dos montos. Es que recuerden que esta X se cambia en el primer problema por 150 y en el segundo por 200. Entonces vean, en el primero 100 por 150 me dio 40.000, lo que dice ahí. Correcto, correcto. Porque aquí mismo me dice X es la cantidad de vatios por hora. Entonces, con esto, sustituyéndolo aquí, me tiene que dar el monto. Listo, ¿estamos claros? Sí. Así les dice. Qué valiente. Sí, qué increíble. Dice la siguiente, la 21. Considere la siguiente representación gráfica de una función cuadrática. La función cuadrática es la que contiene una parábola, ¿verdad? Una parábola, el movimiento parabólico es una concavidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Esa es una función cuadrática.
Dice que está relacionado con la altura en centímetros que, por ejemplo, usa un grillo, y hablando de un insecto, los grillos saltan, ¿verdad? Hacen un movimiento parabólico. Según la gráfica, el grillo dura 4, ¿qué son estos? Segundos saltando, ¿verdad? Y la altura máxima que ellos alcanzan es a los 2 segundos. Eso es lo que dice la gráfica. De acuerdo a la información anterior, desde el momento de que ese insecto inició el salto, ¿cuántos centímetros transcurrieron para alcanzar la mayor altura? Dos. Sí, correcto. Correcto. A la pucha. Está preocupado eso. Tienen un 30. Ok, la siguiente dice, el precio V en miles de dólares de un automóvil de colección, o sea, un clásico, está determinado por el valor de VT igual a 2 por 2 elevado a la T, donde T representa el tiempo en años transcurridos en el momento que ese vehículo fue adquirido. Aproximadamente aquí dice un tiempo entre 3 y 7 años, ¿verdad? De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es el precio en miles de dólares del automóvil a los 4 años que me están dando T? Entonces, 2 por 2 elevado a la T. Correcto. 32. Y ya, ahí está. Siguiente, dice. La siguiente información, el tiempo en T horas que se requiere para fabricar una cierta dispositivos electrónicos está dado por la función TD igual al logaritmo base 2 de D, donde D representa la cantidad por fabricar de esos dispositivos. Se pueden fabricar dispositivos de 2 hasta 256. ¿Cuántas horas se requieren para fabricar 8 dispositivos? ¿Qué haríamos? 8 por la D. Correcto. Entonces, en la calculadora utilizamos la tecla de logaritmo, base 2 y 8. Eso tiene que darnos 3 en la calculadora. Logaritmo, base 2 de 8 me da 3. Sí, correcto. Si no viene nada, se pone este logaritmo. Shift y esta tecla de menos. Con Shift y la tecla del negativo que está abajo de la fracción es el logaritmo base 10. Y después está el logaritmo natural, que es la tecla que es ln. Listo, ahí con ese. Ok, siguiente dice. Considere la siguiente información.
Una empresa de calzado determina que el costo que se debe pagar en materiales al fabricar zapatos, cada par de zapatos es de 35.000. Y además se deben pagar 5.000 mensuales independientemente de la cantidad de zapatos que se fabrique. De acuerdo a la información anterior, la ecuación de la recta que correspondiente al costo mensual Y en colones por pagar según la X cantidad de pares de zapatos fabricados. Entonces, dice que pagamos 35.000 por cada X par de zapatos. Pero además le vamos a sumar a ese costo 5.000 colones fijos. O sea, se fabriquen o no se fabriquen los zapatos, se pagan esos 5.000. Entonces, la ecuación que representa eso es la ecuación determinada por B. La X representa la cantidad de pares de zapatos. Entonces, ¿cuánto se paga por cada par de zapatos? 35.000. Entonces, es, ese va con la X. Y el otro, que es un gasto fijo, por decirlo así, o independiente, va solito. Por X, correcto. Es saber quién lleva la X, nada más, porque a veces las ponen desordenadas también. En este caso, el que lleva la X es el costo de fabricar cada par de zapatos. La siguiente. Considere la siguiente información. Dice la cantidad Q de producto almacenado en una bodega está determinado por Q de T igual a menos 3T a la 2 más 30T más 150. Donde T normalmente en funciones representa el tiempo. En este caso el tiempo se mide en semanas. A partir de 0 a 12 semanas, dice. De acuerdo a la información anterior, durante todo el tiempo transcurrido a partir de ese inicio de intervalo, ¿cuál fue la mayor cantidad de unidades de producto almacenado en esa bodega? Ok, de 0 a 12 dice. Aquí tenemos que ver cuándo llegamos al tope máximo y cuándo empezamos a bajar. Porque dice que se trabajaron de 0 a 12 semanas. Entonces vamos a crear una tabla. Con la ayuda de esa tabla nosotros vamos a ver hasta dónde llegó al máximo y dónde empezó a caer. Aquí, ¿verdad? Aquí tenemos el tiempo y aquí vamos a buscar la cantidad de unidades de producto. Ok, vean lo que vamos a hacer en la calculadora para hacer una tabla. Podemos hacerlo paso a paso, o sea, uno por uno. Pero como necesitamos tiempo, pero sobre todo seguridad, vamos a ir a presionar la tecla de menú. Y en la calculadora de nosotros, la tabla está en la opción 9. Entonces presiono 9. Lo que me aparece en la pantalla de mi calculadora es una FX. Ella me está diciendo, bueno, escriba su función para yo hacer la tabla. La función de nosotros es esta. Nada más que está con T, pero nosotros la vamos a escribir con X, no hay problema. Entonces voy a poner en mi calculadora menos 3T, entonces le pongo X a la 2, ¿verdad? Luego le ponen el por, ¿verdad? La X está arriba, abajo del botón de encendido. Más 30X más 150. Y les tiene que quedar así parecido.
Yo creo que este es el último ejercicio porque ya va a empezar el resto. No sé si mañana te quedan chancecito para terminar. Ok, entonces, ¿estamos todos ahí, muchachos? Sí. Ok, le dan igual y ahora les aparece g de x. Vamos a ignorarla porque solo tenemos una función, entonces le vuelvo a dar igual. Ah, bueno, algunas calculadoras vienen en inglés, yo la mía la tengo en español, dice rango de la tabla. Ustedes, si les aparecen en inglés, ahí en esa parte de negro va a decir start, inicio. Le pongo cero y le doy igual. Y se pasa donde dice final o les va a aparecer end. El último número de la tabla es el 12. Y ahí donde dice paso o step, tiene que quedar en uno para que vaya de uno en uno los números. Entonces le damos igual. Y mi tablita, aquí a la derecha, va a poner los valores de abajo. Con cero va a 150, 177. Voy llenando la tablita. 198. Va subiendo, vean. 213. 213. Luego tiene 222, 225 y luego 222. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Ajá, entonces ¿cuál sería? 225. ¿Qué le está pidiendo el problema? Ajá, exactamente. La mayor cantidad a partir después de la semana 5 en la semana 6, ¿qué pasó? Ya empezó a caer. Entonces la mayor cantidad que se pudo recoger, por decirlo así, fueron 225. Listos. Ahorita nos hablamos, Blon, porque ya empezó, entonces voy a rezar y le escribo ahora más rato. Listos. Bueno.